Muy buenas noches para todas, espero que se encuentren bien. Nos encontramos en la segunda clase de la unidad número 4, que es el Código de Ética del Psicólogo Paraguayo. En la semana anterior venimos hablando con referencia a conceptos de código de ética, algunas situaciones dilemáticas que se pueden encontrar en el ejercicio profesional del psicólogo, algunas que están reglamentadas en el Código de Ética del Psicólogo y otro en otros códigos internacionales que también debemos conocer. Mencionamos que el código de ética es un conjunto de normas establecidas en algún documento elaborado por alguna asociación, por una sociedad de profesionales o algún colegiado muchas veces. Este código de ética a veces no está reglamentado a nivel jurídico, pero en el caso de Paraguay, nosotros ya tenemos una ley del psicólogo que nos ampara para ciertas situaciones. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos un código de ética en la profesión de psicología? Para tener un escudo, para que nosotros podamos conocer nuestros derechos, deberes, alcances y limitaciones en cuanto a la profesión, pero muchas veces nos falta analizar ese código de ética para que entendamos cómo afrontar las situaciones dilemáticas o problemáticas que se nos encuentran o se nos presentan, mejor dicho, en el ejercicio de la profesión. Habíamos mencionado que a nivel de ética profesional en el ejercicio de la psicología en Paraguay, estábamos a niveles en pañales, estaba en la panza, todavía se estaba gestando el código de ética o la ética del profesional en el psicólogo, porque empezamos recién con la ley, algunas áreas de la psicología, algunas están reguladas o reglamentadas, otras sí, como la psicología clínica. En cambio, nuestra área, que es la psicología social, también como es una área nueva, nosotros debemos como estudiantes fomentar la participación de todos los psicólogos sociales, crear nuestra asociación, Sociedad de Psicólogos del Paraguay, psicólogos sociales, y de esa manera regular también nuestra profesión, porque en caso contrario va a ser bastante diferente. Gracias, Luis. Va a ser bastante complicado que nosotros podamos desarrollar bien nuestra profesión. Además del Código de Ética del Psicólogo Paraguayo, redactado por la Sociedad Paraguaya de Psicología, nosotros debemos leer también el Código de Principios Éticos del Ministerio de Salud. Aunque nosotros estemos en el área de psicología social, es el Ministerio de Salud el que nos emite un registro, entonces debemos tener conocimiento también de qué expone ese documento. Y pasamos a analizar nuestro código de ética. Voy a dejar de compartir esta pantalla y nos vamos al documento que ustedes van a encontrar también en la plataforma entre materiales. Un poco. Van a ver mi WhatsApp, pero era una conversación con ustedes nomás luego. Y nos vamos acá. Este es un documento que yo encontré editado por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional, pero si nosotros ingresamos al Facebook o al sitio web de la Sociedad Paraguaya de Psicología, vamos a encontrar también este documento. Pero es un poco más desordenado, pero dice lo mismo. Si ustedes pueden ver bien, me dan su OK. O le aumento un poco para que podamos ver mejor. Sí, profe, se mira. Se ve bien. Dice, o sea, este documento tiene artículos, 60 artículos más o menos, divididos otra vez, o sea, integrados en capítulos. Entonces debemos leer un poco. Ustedes van a leer también después. Dice, el documento presentado expone un conjunto de principios y valores compartidos en la comunidad de psicología, basados predominantemente en los principios de convivencia y legalidad democráticamente establecidos en la Constitución Nacional y otras fuentes normativas nacionales e internacionales. Como les había mencionado, también se rige un poco con la Sociedad Americana de Psicología. Las primeras son
las pautas generales, y en el artículo 1 nos menciona que este código de ética está destinado a servir como norma de conducta profesional en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades. Eso quiere decir que el psicólogo social, el psicólogo clínico, oncológico, el psicólogo infantil, juvenil, todos nosotros estamos regidos por este código de ética y debemos ponerlo en práctica por sobre todo. Alguien que me ayuda para leer, porque yo no quiero estar leyendo todo, va a ser como si fuera que nosotros estamos analizando la Biblia y estamos en nuestra clase de catequesis, leemos el artículo, lo analizamos. Leemos el artículo, lo analizamos, algunos son más fáciles de interpretar y otros son un poco más complicados, pero todos vamos a estar participando. Aquellos que se encuentran en el colectivo, que no pueden habilitar sus audios, me mandan sus mensajes por el chat, así para que yo esté también en conocimiento. Y la primera va a ser Amada. ¿Te escuchamos? Si podés ver bien el documento que estoy presentando para poder leer. Y esta clase, creo el de código de ética, va a ser unas cuantas sesiones más, porque debemos leer bastante bien. O sea, 3 clases va a ser por esta, la de... Maena salió Amada. Luis, ¿te escuchamos? Espera que, profe, voy acá. Mis vecinos que se van a gritar enseguida, entonces tengo que ponerme sordo. Mi perro. Bueno, pautas generales, artículo primero. Este código de ética está destinado a servir como norma de conducta profesional en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades. Sí. Segundo artículo. Artículo segundo, el ejercicio de la psicología se ordena a una finalidad humana y social. Ahí entramos nosotros, la parte social. Y puede expresarse, entre otros, en objetivos tales como el bienestar, la salud, la calidad de vida, la plenitud del desarrollo de las personas y de los grupos en los distintos ámbitos de la vida individual y social, precisando en algunos casos la colaboración interdisciplinaria de otros profesionales, sin perjuicio de las competencias y saber de cada uno de ellos. Escuchamos tu análisis acerca del punto. A ver. No, y que justamente es un código de ética que va, así como justamente la ética es la que se encarga de orientar el actuar del profesional. Entonces, acá lo que se está haciendo es dejar asentado nomás lo que hay que hacer, o de cómo hay que hacerlo, o qué hay que tener en cuenta y cuáles son los alcances que tiene el ejercicio profesional. Y por sobre todo también un punto bastante interesante, trabajar en el equipo interdisciplinario o multidisciplinario con otros profesionales. Porque si yo soy psicólogo social, voy a saber en qué momento derivar a un psicólogo clínico, trabajar con un trabajador social, hacer todo el engranaje con mi equipo, como mencionó Mau en una de las clases. Artículo tercero. Yo. ¿Te escucho? Artículo tercero. Él o la psicóloga se compromete a hacer propios los principios establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Guardará el debido respeto a los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de todas las personas y no participará en prácticas discriminatorias. Respetará el derecho de los individuos a la privacidad, confidencialidad, autodeterminación, diversidad y autonomía. Te escuchamos, Marta. Bueno, profe. Y bueno, habla de ética, ¿verdad? Habla de privacidad, habla de respeto, habla de respetar los derechos ajenos, de guardar el debido respeto a quien te viene a plantear una situación, ¿verdad? Porque habla de que la ética es, digamos que
no solamente es para la parte de psicología social, sino que en cualquiera de sus modalidades. Entonces, en el aspecto que se nos acerque y en el lugar donde estemos, debemos respetar los derechos ajenos, ¿verdad? No discriminar el derecho de los individuos, el de los individuos, dice, y mantener la confidencialidad, ¿verdad? Entre paciente y profesional. Y acá llega un punto que debemos analizar o tocar también muchas veces. Nosotros estudiamos muchas veces porque queremos ejercer la profesión, tener una remuneración, pero si en algún momento alguna persona que está necesitando de ayuda psicológica se acerca a nosotros, dependiendo también muchas veces de nuestra predisposición, podemos darle un servicio, a veces dirigirle a mejor atención también, sin discriminar y también velar muchas veces por su salud y su dignidad. Porque nosotros como psicólogos que se nos conocen, estamos abiertos o estamos preparados para escuchar las problemáticas que se nos vayan presentando y también nos habla que debemos conocer cuáles son los principios establecidos en la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces nos da paso también o pie para que podamos leer ese pequeño material que son 10 principios nada más. Artículo, ¿sí? Solo un ratito Yo, profe. quería dar mi opinión ahí. Sí. Nosotros, enquanto psicólogos, podemos mirar que en el artículo 3 está muy escrito ahí, muy claro ahí la situación, no solo de los deberes y de los derechos, pero también un molde, un modelo ahí para mi conduta. Enquanto psicóloga, yo no tengo el derecho de tener una actitud que sea discriminatória. O sea, enquanto estudiante, eu já tenho que estar pensando nisso, que enquanto profissional, eu tenho que cambiar minha postura. Enquanto persona, que tenho que mirar que elegi uma profissão que não pode ter uma atitude discriminativa, que tem que respeitar arriba de todo, porque tem uma conduta com os direitos humanos aí. Y eso es el que muchísimas de las veces no miro. No estoy hablando ahí de mis compañeros, pero estoy hablando en general luego que las facultades no ponen eso muy claro para nosotros. Porque el psicólogo es mirado como una persona imparcial. Y así tiene que ser. Nosotros tenemos que enseñar el respeto a las personas, a diversidad, de tanto cultural, religiosa, de sexo, de género. A nosotros nos cabe ese cambio a las personas, a la sociedad. Entonces es muy importante mirarmos de ese ángulo y estarmos conscientes de este deber que tenemos perante nuestro código de ética. Así mismo, no discriminar a ninguna persona que se acerque a nuestro consultorio. Luego ya va a depender de nosotros si lo derivamos a otro colega, pero no podemos negarle ese servicio, esa atención. Y muchas veces se nos presenta también situaciones como los primeros auxilios psicológicos. Yo no voy a preguntarle a Gustavo, vos sos católico, porque yo solamente estoy atendiendo a los católicos y Gustavo ya está por tirarse ahí del balcón, ¿verdad? Entonces, no practicar la discriminación, por sobre todo. Gustavo, te escuchamos en el artículo 4. Dice, él o la psicóloga no participará en prácticas que atenten contra la libertad, la integridad física y psíquica de las personas. Constitución Nacional, artículo 4 y 5. Y continúa diciendo con quienes, ahí me salió un mensaje, con quienes interactúa y es su deber informar a los organismos correspondientes acerca de cualquier violación de los derechos humanos de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión. Escuchamos tu Profesora, pequeña... ¿Sí? Sí, se refiere que en una proposición o premisa universal es la libertad
y la libertad, pero cuidada en su integridad física y psíquica, ¿verdad? Ninguna otra persona puede, o el Estado mismo no puede atentar contra la libertad en su estado físico ni psíquico de las personas. La integridad de las personas es inherente a su libertad. O sea que se le ve en el lado físico y abstracto de la persona. En ningún aspecto, una persona ni el Estado puede violar ese estatus de la libertad de la persona. Y en inherencia a cuestiones de que otra persona haga daño, nosotros tenemos el deber de informarle al organismo pertinente, sea Fiscalía o Policía Nacional. Así No mismo. podemos guardar ese secreto ya porque es un bien de la persona, inherente a la persona, el estado de libertad y el estado de su integridad física y psíquica. Cuando nosotros tenemos conocimiento de que está siendo vulnerado alguno de los derechos de la persona que asiste a nosotros o de su entorno, o que la persona dice que va a atentar contra la vida de otros o contra su vida, nosotros debemos comunicar esto a los organismos correspondientes, como mencionó Gustavo. Vamos siguiendo con el artículo 5º. ¿Les escucho? Artículo 5º. El psicólogo o psicóloga no se asociará a persona que ilegítimamente, sin título o preparación adecuada, ejerzan la psicología y denunciará por escrito ante el Comité de Ética y Normas de la SPPS los casos que esté en su conocimiento. O sea, tengo por obligación no asociarme, y ahí ya queda claro que tengo que hacer una investigación y evaluar muy bien mis asociados antes mismo de cometer el hecho, y estar siempre atenta también a mis compañeros, porque sí tengo por obligación hacer la denuncia y puedo incluso ser considerada una cúmplice si es que no hago. Así Y es. acá habla también o preparación adecuada, que por ejemplo en nuestro Código de Ética paraguayo no especifica la cuestión de especialización, pero sí hay otros códigos de éticas que sí especifican. Y puede no estar explícito acá, pero nosotros sabemos que es el correcto. Entonces no puedo ejercer, por ejemplo, la especialidad de terapia, si es que no tengo esa especialización. Y esto todo tenemos que estar muy atentos. Por sobre todo en ese punto debemos analizar bien nosotros si es un lugar que está con profesionales que están capacitados, preparados, y que todos nuestros profesionales con los que estamos trabajando sean titulados. En caso de personas que aún no tienen su título, lógicamente trabajan en prácticas, pasantías, pero obviamente siempre supervisados por un profesional titulado. Artículo 6º. ¿Quién lee el artículo 6º? Sexto, profesor. ¿Sí? Él o la psicóloga debe rechazar llevar a cabo la prestación de sus servicios cuando considere que pueden ser mal utilizados o utilizados contra de los legítimos intereses de las personas, los grupos, las instituciones y las comunidades. Hubo un caso en Perú donde a los psicólogos sociales le querían utilizar para ideología comunista o algo así. Y rechazaron eso, de ser utilizados como operadores políticos, vamos a decir. Y denunciaron ante la Sociedad de Psicología de Perú cuando eso, pero ya hace 20 años. Y acá también Y debemos tener en cuenta nosotros esos casos en los que nos piden, ¿será que me podés hacer un certificado de que estoy apto para hacer tal cosa? ¿Será que
podemos practicar tal test para tal cosa. Eso debemos tener en cuenta también porque hablamos muchas veces de la mal utilización de los recursos o servicios que nosotros estamos prestando. No es que nosotros a cualquiera nomás le vamos a dar un sí es apto, debemos tener en cuenta el análisis cualitativo y cuantitativo de la persona y todo ese proceso de intervención para dar un resultado. No es que vamos a dar Profe, por dar, ¿sí? un ejemplo también puede ser así cuando en una institución estatal van a entrar, se hace un examen de actitudes, ¿verdad? Y se toma en cuenta el examen de actitud, ¿verdad? Pero al final no utilizan eso y sale como eslogan de que se utilizó ese examen de actitud y no fue realmente así. Así mismo, Eso, por muchas ejemplo, veces ocurre está eso certificado. Eso. ocurre eso como para promocionar a algunas personas y para dejar de lado a otras. Se mal utiliza también nuestros recursos como profesionales. Siguiente punto de las competencias personales del psicólogo. Profesionales, perdón. ¿Alguna persona que lea? Ahí voy, profe. Competencia profesional, artículo 7º. Él o la psicóloga se compromete a asumir niveles elevados de idoneidad en su trabajo. Debe estar especializada y habilitada para la utilización de métodos, instrumentos, técnicas y procedimientos que adopte en su práctica profesional, manteniéndose actualizado continuamente. Debe reconocer los límites de su competencia, así como las limitaciones de sus instrumentos y técnicas. Profe, en relación a esto y al artículo 6 me quiero referir un poquito también. Siempre mirando la ética. Hay psicólogos y psicólogas que, por ejemplo, en el ámbito jurídico, ¿verdad? Que es lo que a mí me compete, hay evaluaciones pagadas, discúlpeme. Le digo así pagadas porque, o fraguadas, ¿verdad? Y es lamentable, realmente, es lamentable. Y en cuanto a que uno debe estar, dice, asumir niveles elevados de idoneidad, véalas así, profe. Para vos ser idóneo en cualquier profesión, primero tenés que amar lo que vas a estudiar, te tiene que gustar, no estudiar por estudiar nomás. Entonces, no acompaña el deseo de tener conocimiento ni escudriñar cosas, nada. Entonces, me parece que asumir niveles elevados de idoneidad también va acompañado de lo que uno quiere ser en la vida, ¿verdad? No lo que le toca, no lo que le corresponde, porque si no, no se responde de la misma manera que el otro que ama eso que está estudiando y que quiere, que lo hace, por ejemplo, en la parte psicológica, que lo hace para ayudar a alguien, ¿verdad? Y delicada la situación. Y a que hay que estar permanentemente actualizado, sí, claro que sí. Uno no puede quedarse atrás porque las cosas van cambiando y hay que actualizarse para no quedarse atrás y no meter la pata, por decirlo así de alguna manera, con algún paciente, ¿verdad? Con alguien que no por querer ganar uno le vas a hacer perder al otro. Y ese tipo de cosas, profe, debe reconocer los límites de su competencia, sí, señor, así mismo. Y saber decir, bueno, yo hasta acá nomás y pasarle a otro, como usted dice, ¿verdad? Cuando se ve uno en aprietos, tiene que recurrir, tiene que tener la sensatez y la sencillez y la humildad de poder pasar ese paciente a otro que está mejor preparado que uno. Cuando vemos que es necesario, porque muchas veces, y más ahora que nosotros estamos en un contexto de pandemia,
Hay muchas personas que creen que todo es trastorno depresivo, que todo es ansiedad, pero capaz está otro trastorno maquillado. Nosotros no estamos preparados o no tenemos los instrumentos para reconocer realmente cuál es la patología de nuestro paciente. Lo digo desde la clínica también. Y trabajar por sobre todo, como mencionó la compañera Marta, en la especialización constante, en estar formándonos, participar de un pequeño congreso, de un pequeño seminario. Ahora hay muchos gratis, podemos ver los directos que se hacen en YouTube, podemos ver también los directos del Facebook. Entonces se nos abre un poco más nuestro panorama, no es nada más psicología paraguaya lo que estamos consumiendo, sino también vamos conociendo cómo es la vanguardia en otros países ya de primer mundo. Eso nos abre muchísimo la interconexión y el internet, la tecnología, para que tengamos también varios instrumentos. Y también conocer en qué momento yo puedo aplicar tal instrumento. Si yo veo que mi paciente tiene una posible deficiencia en el área de aprendizaje, lógicamente yo no le voy a estar tomando un test de ansiedad o un test de depresión, sino uno que vaya acorde a lo que él está necesitando. Muchos colegas, no vamos a dar nombres, ¿verdad? Muchos conocidos míos en el área de la psicología manejan 1, 2, 3 instrumentos o técnicas de recolección de datos nomás, apea siempre. Tiene Asperger, le pones el mismo test, tiene depresión, le pones el mismo test. Entonces, ¿qué hace eso? Que nuestros instrumentos de recolección de datos pierdan validez porque no son enfocados de una manera adecuada y lógicamente repercuten todos nosotros los psicólogos y los que estamos formándonos también. Porque no ir al psicólogo es siempre que te hagan hacer el dibujo del árbol, de la casa, pero nuestros instrumentos son amplios y la técnica en el momento o el momento en el cual nosotros debemos aplicarlos también van variando dependiendo de la situación o de la problemática que se nos presenta. Bueno, gente, la actividad de esta semana va a consistir en, voy a compartir otra vez mi documentito. Acá tenemos. Esta semana nosotros tenemos guía de actividades de la semana pasada que ya habilité, foro de debates también habilité la semana pasada, y lo nuevo es la autoevaluación que tiene como plazo, si no me equivoco, el 15 de mayo o el 30, pero cierra en mayo. Las actividades de la unidad 1, 2 y 3 habilité guía de actividades y foro. Los cuestionarios ya no habilité de ninguna de las unidades porque tiene una configuración diferente. Entonces, si yo cambio eso, medio que va a ir en contra de mí también y me puede llamar la atención desde la coordinación virtual. Entonces, por eso no cambié y espero que entiendan también. Nuestro segundo examen parcial va a ser el 7 de junio, entonces tenemos todavía mucho tiempo para estar desarrollando nuestras clases. Como en esta asignatura, esta semana no va a estar tan cargada, les dejo como pequeña tareita que vayamos leyendo el código de ética de la psicología y la siguiente semana ya nos vamos a estar comentando punto por punto, pero ustedes me van a comentar cuál de esos cuál de esos aspectos que fueron abordados en el código de ética a ustedes les llamó más la atención, y vamos a hacer nuevamente el debate. Capaz leen entre el sábado o el domingo el código de ética y ustedes van anotando. Me llama la atención el artículo número 20 y vamos a analizar el artículo número 20 para que tengamos todos un conocimiento de lo que va delimitando cuáles son los alcances de nuestra asignatura, de nuestro código de ética, perdón. Y si es que no tenemos tantos debates en cuanto al código de ética, vamos a leer también los principios éticos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para que tengamos también un conocimiento y aprovechemos este tiempo y esta materia para conocer qué es lo que nos está rigiendo y cómo debemos actuar ante diversas problemáticas o situaciones que se nos presenten en nuestro ejercicio profesional.
¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, como habla Albi, purete todo. Bueno, Purete do clase, profe. qué bueno que estamos bien. Ah, que se movió mi mesa. ¿Cómo nos comunicamos? Tenemos nuestros canales de siempre. Mi video voy a subir a Humanidades o a Uma Virtual Educa. ¿Alguna duda o problema? Ya saben por dónde se comunican conmigo. Y gracias por participar de la clase. Hagan sus tareas, pónganse al día con lo que queda. Y en la semana nos encontramos también en Psicología del Deporte. Si no me equivoco, tenemos una nueva unidad que desarrollar. Así que a ponerse las pilas también con las actividades. Gracias por participar de la clase a todos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Estamos pronto. Gracias, Chao, profe. chao. Nos vemos. Chao, chao.